Oh, Sherab ¿Has visto cómo queda el Buda? Estoy grabando, o sea, yo tengo. ¿Has visto? No. ¿Lo has visto? No puedo, estoy grabando, estoy en el curso. Gelati, gancho con chuchare. Okay, okay. Dashi dile, Así de leve. Tachile, gechela. Así de leve. oh, 다시 달래. oh, dashi dile. Gange tu zingi sune, tawa tamsi pambesi, tabe chuni tenzi, kotam tela chachi. Me postro ante Gautama, el Buda, que nos enseñó la interdependencia para que abandonemos toda teoría. Ane tsangmala, tsamdi dashi dile shuya dan, ane jana zo, nyala luri ki soso lopzen kare yu na, tiwa chilin shiro na, enjele ya, nazo, nyele yagwa dile suna, meke bis. Bueno, que podéis hacer preguntas de la clase de Loric o de lo que queráis. Yo intentaré responder a lo que pueda. Vale, pues Jota parece que tiene algo preparado. Sí, tengo una pregunta. ¿Me oís? Sí, Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Mucho calor, ¿eh? Aquí mucho calor. Oh, ¿Cómo seguro. está? Aquí, Mucho calor. ya, Sí. aquí, Sambara, muy bien. Muy bien. Qué bien. Peyapore. Pe yabudu, namshi Peyapuru. yabudu, namshi yabudu. Namchi es el tiempo, la temperatura. El tiempo. Que Namshi. hace buen tiempo. Namchi ya Ahora, es que hace buen tiempo. ahora Madrid 3-5, ¿no? Sí, 35. Sí, sí. 35. Ahora 35, Darusala sí. 2-6. 2,6. 2,6. Sí. Ah, muy bien. 26 grados tenemos aquí en 26 Dharamsala. grados. De 26. Según Sí, sí. el... Pero además eso mide lo de la valle, con lo cual aquí está un poquito más fresco. Un Que poco ahí más fresco. son 26, Ah, puede ser 24 aquí. no. Pues tengo una pregunta para Gisela y bueno, disculpa mi terminología porque no estoy muy habituado, ¿no? A esta terminología, ¿no? No pasa nada, ya nos iremos acostumbrando. Pero bueno, voy a intentar ser lo más preciso. La pregunta es una pregunta, para mí porque quiero aprender, ¿no? Entonces mi pregunta está orientada hacia el aprendizaje, ¿no? Y hacia el entendimiento. Bueno, entiendo que una cognición inferencial, cuya condición dominante es efectivamente el órgano mental, entiendo que tiene dos fases. Entiendo que la primera fase es un aspecto de análisis. ¿Y qué quiere decir de análisis? Entiendo que la primera fase de análisis es una cognición subsecuente, en la que su condición causal es un objeto oculto, ¿de acuerdo? Oculto para la mente, y este objeto oculto u objeto de conocimiento es analizado por medio de un silogismo correcto. Es decir, sus premisas tienen que ser correctas. Esta es la base para este análisis. Bueno, pues entiendo que esta es la primera fase de lo que es una cognición inferencial. Y la segunda fase de la cognición inferencial, lo voy a expresar así. Entiendo que es una cognición válida que resulta de lo anterior, y en esta cognición válida, el objeto de conocimiento ya no es un fenómeno oculto, es un objeto de enfoque. ¿Qué quiere decir que es un objeto de enfoque? Perdón, hombre, permite ¿qué es lo que me has dicho que no era un fenómeno oculto? ¿El qué de conocimiento? El objeto de conocimiento.
Sí, en la segunda fase ya no es una fase analítica. La segunda fase de la cognición inferencial entiendo que es una fase directa. Por lo tanto, el objeto de conocimiento se transforma en un objeto de enfoque que permite obtener una cognición directa. Porque entonces mi pregunta es, la primera fase, su base es un objeto de conocimiento y la segunda fase de la cognición inferencial, su base es un objeto de enfoque. La primera fase es subsecuente y la segunda fase es válida y directa. Vale, pues voy a preguntar esto, ¿eh? Vale, disculpa. Vale. Sí. A ver, Gisela, No. konki, 아니, 제가 잡으시고 있어 말이고. 아니, konki, ngeche mala 제바 tenderes. Penati, 제바티 konki 다켄디, 아니, G la tener, yo la tener ras, yo la tener que quitus. Y nean, así que dice que por ahora va bien. Le he dicho que su cognición dominante es un órgano mental de la cognición diferencial y dice, bien, sí, por ahora va bien. Y entonces, ahora voy a seguir con la pregunta. Entonces, con llena, llévala, ani, quechi niores, quechi mañores, quechi matampo tinala, tache cheayores, tache chepe, quechi grex. Ani, te du caso con chesere. Chesere. Ani, kyuki gyukin, ti, ani, kogyur, kogyur que chechires. Ani, quechi nibate, di la tache chegimares. Ani, na quechi tampo que capsu, di chese jimpe capsu, honki, ni tayan dalatene, ani chi tobares. Ani, quechi nibate la ti con chemares. quechi niba chema inchang, ani, kyuki selchati, ani, kyuki selchati, kogyurti, ani, Miquela Yorkitus. Ni te toca con Sema Chasons. ¿Tendere ves? Ganda di Jibati Rangite Kasura, Tumai Betaji, you wanted in it, Jibari said in Tishas. La parte de que surge de una condición dominante, que es el órgano mental, está bien. Esa parte está bien. Yineang, Gechi Tambo, Nivani Chenet, Gechi Tambo, the Cheshi said in Tishas. Pero eso de que haya como dos fases y que la primera fase o el primer momento de cognición inferencial sea una cognición subsecuente, eso no es correcto. Vamos a ver las partes que has dicho, es lo que es correcto, lo que no. Jepak Citizen Progetolina, Jepak la Kova Mixayors, Jason, Yumzilla, Tache Cheve, Jene, and Kogu to the Popper Chavas. En tibetano, con la cognición inferencial, se llama análisis o tras el análisis, digamos, tiene una parte primera que significa luego, ¿no? Como luego análisis, ¿no? Es lo que se dice en tibetano. Pues esto es una inferencia. Esto significa que es una comprensión. Ya en sí es ese momento de comprensión que surge de algo anterior, que esa sí que ha sido el silogismo correcto. Tayandara, es un idea. No, quizá, no sé, Miki Sheve, Yutodanti, Miki Sheva Jigi, there's Nuguchitona, Lamsanto Sares. Nuestra cognición visual comprende inmediatamente el objeto. Por ejemplo, yo estoy mirando este bolígrafo y lo comprendo inmediatamente. El bolígrafo es un objeto obvio. Pero la transitoriedad del bolígrafo es un objeto oculto. ¿Y cómo sabemos
Yujin la tene kebe nyugu ti, ta medabare samne ti gyumzi cheba la tene nyugu medaba togres. Nyugu chuji medate cheba imbe cheba tene dala tene samloji koya de chebak skres. ¿Cómo sabemos que el bolígrafo es transitorio? Pues para eso necesitamos una razón, un razonamiento correcto. Y lo podemos poner en forma de un silogismo correcto. Podemos decir, considerando el sujeto bolígrafo, se sigue que es transitorio porque nace de causas y condiciones. Entonces, este silogismo correcto se vuelve la causa para que nosotros comprendamos la transitoriedad del bolígrafo, con lo cual el silogismo en sí sería una de las condiciones que hace surgir este primer momento de cognición inferencial, que ha sido la comprensión de la transitoriedad del bolígrafo. Di kokjugi tuendi gyumzi yanda la tene sardo toba shini semaris. Tene kesi niwa di niwa manyambe gane yanja tona jeshiris. Jeba jeshi. El primer momento de comprensión de la transitoriedad del bolígrafo, gracias a este silogismo que hemos planteado, es una cognición válida. Y los siguientes momentos son cogniciones subsecuentes. Es que todavía no hemos visto las cogniciones subsecuentes. Ya las miraremos, pero es así. O sea, el primer momento de cualquier mente o cognición que comprenda su objeto es una cognición válida, y los demás momentos son subsecuentes, cogniciones subsecuentes. Entonces, el momento primero de comprensión de un fenómeno oculto gracias a una razón, a un razonamiento correcto, es una cognición válida. Y los siguientes momentos de esa comprensión, en ese continuo de la comprensión, son cogniciones subsecuentes de una cognición, son además de cogniciones subsecuentes, son cogniciones inferenciales, todas ellas. Tanto la primera comprensión, que es una cognición inferencial y es una cognición válida, los siguientes momentos de comprensión son cogniciones inferenciales que además son cogniciones subsecuentes. No. Cuando tú estás componiendo un silogismo intelectual, en un proceso intelectual, en un continuo intelectual, estás componiendo las premisas, una premisa, dos premisas, tres premisas. Cuando estás analizando, ¿qué tipo de cognición es? ¿Es una cognición directa? Mató cola. Ni la tachichepe capsu di seba di careres. Tele susum jeve los. Jeba maji kongi yujin jeba yujin res. Tele tayanda tele cheju sum changores. Chokju jekya dokyap sa cheju sum. Odiga di chang yue da me jeba chini samlo chuyore di jeba gyures. Vale. Cuando nos encontramos con un silogismo, entonces vamos a tener unas cogniciones que analizan lo que se llaman los tres... Es que, ¿No son directas? Espérate un momento, que termine de decir lo que ha dicho Gisela. Entonces, bueno, tenemos cogniciones que analizan el silogismo en sí, analizan el hecho de que un silogismo tenga espérate, porque aquí tengo la definición de silogismo correcto, que es que obedece como tres. Hablo del proceso. El proceso, una premisa, otra premisa, otra premisa. Sí, los tres criterios. Sí, pero es que no hemos visto todavía teoría de silogismos, sí. No conocemos los procesos de derivación ¿Qué de la lógica tibetana.
Entonces, Pero mi espérate que pregunta es, termino de decir lo que ha dicho Gisela, que era ¿sí? que antes de tener una comprensión que surge de un silogismo, hay un cierto tipo de cogniciones que están analizando el silogismo. Entonces, están analizando que el silogismo cumpla 3 criterios, que son 3 Sí. criterios que son... que Esa es tenemos mi aquí primera fase. la presencia de la razón en el sujeto, la suficiencia de derivación y la suficiencia inversa. Pero eso nosotros no lo hemos estudiado. Entonces, es que hay ese tipo, o sea, digamos que hay unas conciencias que están analizando el silogismo y que sirven de causa y son momentos anteriores para lo que sí ya es una cognición inferencial, que es la comprensión que surge de ese silogismo. ¿Y eso no es subsecuente? Nicolati karchine chese mares, karchina ngoma tache mamuche mares de tayanda la tache chene que vayensa con cheseres. No, 다시 제베 내가라 꼭주도 참인도스 공원주 촉수의 제겸도 접셔야 되겠디 그 제바디 또버 차바디 말고 때는 먼저 빼지라고 봐 바기라 도와 통기도스 아니 바기 다른 거지 매담 녀미기 통문도 돼 바기를 매요 아이스는 도와도 가스 도와요나 매요리 섬에 아니 베기 사제비기 다른 거지 매요 봐도 별로 돼 제바스 제바디 깨발에 대모라 도와 통하러 지요리 때려 다기 던지 셈시리 단지마 얘네 도요나 매요베 차바도 별로 돼양 아니 제겸 제별로 시기리 제가 매매나 도와 연구 말에 삼바들은 동접 제별로 시기리 이게디 제바 제차베 제라 신의 아니 매요바 꼭주기 매요바디 다른 걸로 매요바디 꼭주로 디게디 제바디 사바지 그래 제가 거제 심하래 아니 뭐래 Vale, le dice Risa, 도와 통하데 무슨 말이지 Dua tomati muchum des. Dinean, tayanda jelwelodi, ta jelwelodi. 단지심 Ta, telea 야 무슨 많이 니가요 그래 vale. Muchum tan, ani tokpa, semba chik. Lleva mayimba. 세상 Yamana lleva, semba. 제 내가 도와 통하면 시디 코로나 도와를 참아레스 도와를 참아레 도와요네 매여베 잡아도베 시디라양 담보들을 참아레 년 제시데 코를 참아도서다 제시 조사 가가요 제바디 꼭주들이 제바 참아놓고요 Vale. Entonces, bueno, el momento primero de comprensión de ese fenómeno oculto, que es el bolígrafo transitorio, ese momento primero es el momento de esa cognición inferencial y puesto que es el primer momento de comprensión de la transitoriedad del bolígrafo, es una cognición válida, es nuevo, una comprensión nueva en ese momento. Antes de eso han ocurrido muchas cosas. Entonces han ocurrido otras cosas que también han podido ser cogniciones válidas o cogniciones subsecuentes, han podido ser, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de esa persona que ve humo en la montaña y piensa, uy, hay fuego, algo se está quemando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ve humo y como ve el humo lo ve con una cognición visual, que es una cognición directa. Y ahí, en el primer momento en que ve el humo, será una cognición también válida. Es un primer momento de una cognición válida con respecto del humo, porque es el primer momento que él comprende el humo, ¿no? Pero es otra cognición. Y entonces luego él también tiene una serie de pensamientos que pueden ser simplemente cogniciones conceptuales sin llegar a ser cogniciones inferenciales. Puede haber ahí también cogniciones inferenciales o con otro tipo de silogismos que van formando las premisas, pero entonces serían cogniciones válidas con respecto cada uno a lo suyo, no a la comprensión final de que hay fuego en la montaña. Entonces,
estas ideas hacen que finalmente él monte su silogismo, que es, considerando el sujeto montaña con humo, se sigue que tiene fuego porque tiene humo. Entonces, ahí también él podía pensar, por ejemplo, claro, es que si no hubiera, o sea, si hay humo, tiene que haber fuego. Y esto sería, por ejemplo, la suficiencia de derivación, es lo que se llama la suficiencia de derivación, ¿no? Y luego la suficiencia inversa sería, es que si no hubiera humo, si no hubiera fuego, pues no habría humo, ¿no? En este caso sería la suficiencia inversa. En caso de no haber fuego, no habría humo. Y entonces todas estas ideas pueden ser comprensiones parciales, que son comprensiones de otras cosas y pueden ser cogniciones válidas con respecto a esas otras comprensiones. Pero la comprensión final que surge de ese silogismo es la comprensión de que hay fuego en la montaña, y esa comprensión es una cognición válida con respecto a que la montaña tiene fuego. Bien, una cognición inferencial empieza en un momento A y acaba en un momento B. Entre esos dos momentos hay una sucesión de momentos. Desde que empieza la No es inferencia... un solo... bueno, sí, puedes tener muchos Sí, momentos, y el una primero es una sucesión de cognición momentos. válida y los demás son Porque todos cogniciones Porque subsecuentes. claro, es un razonamiento. Entonces, desde el primer momento hasta el último momento es directo, pero el primer momento empieza con razonamientos. Los No, razonamientos, de todos esos razonamientos tú tienes una comprensión. Y ese una primer comprensión, sí. momento de la comprensión es una cognición válida. Y ya no es Ese más es el último razonamiento. momento. Ya lo has Ese es comprendido. el último, cuando lo No comprendes. no Cuando es el dices, último, es el eureka, primero. El no, primero. El el primero. primero, No, es lo que acaba de explicar ahora, que hay todo ese tipo de comprensiones de las que tú estás hablando, son Sí. causas para esa comprensión, que es el primer momento de cognición inferencial. pero yo no hablo de la cognición directa, yo hablo de cuando empiezas a inferenciar. Cuando empiezas a realizar las inferencias. Inferencia es que haces una inferencia o sea, cuando ya tienes los resultados. A lo mejor no está bien puesto el nombre, pero es cuando ya tienes la comprensión. Todo lo que hay antes, eso no es la cognición inferencial. Sí, pero lo que hay la antes te ha llevado a es eso. lo que es la sí te ha llevado a eso, pero son sus causas, no es ello en sí. Es que es así. Tú puedes escribir tu propio texto luego si quieres con tus cosas, pero el que está... Pero la lógica, yo no estoy hablando de una cognición directa. Yo no estoy hablando de una conexión directa. Ya sé que la condición directa solo es un momento espontáneo. Eso es la condición directa. Pero la cognición inferencial no es un momento espontáneo. Requiere de unas premisas, de un silogismo. Y ese silogismo es un razonamiento. Y ese razonamiento es previo. ¿Ok? Vale. Bueno, ya lo hemos explicado. Está bien que lo analices. Claro, eso es que dice que es lo que te confunde es el pensar que tiene causas, y cuáles son sus causas. Las causas son momentos de análisis. Y entonces eso es lo que te confunde. Puedes mirar y pensar cuáles son todos los análisis que se hacen antes de tener una comprensión. Primero, mira, ni llevaina, lleva de tendregi, susum, yumzi yanda, jeli tiene que ver modo, yumzi yo que lleva que tu mares, yumzi yanda corre. Mira, dice, por ejemplo, la bolita blanca esa, la cajita blanca, esa es la cognición inferencial. Y esas tres bolígrafos que tiene al otro lado es el silogismo correcto. Y por eso ha cogido tres bolígrafos, por eso, porque son los tres criterios que debe cumplir un silogismo correcto. Entonces, no basta con que el silogismo sea incorrecto, con que solamente cumpla uno de los criterios, tiene que cumplir los tres criterios para que de ahí pueda surgir una cognición inferencial.
en tayan da sigres. Tela A esto se le cheju sum llama sangwa. se le llama un silogismo correcto que tiene que cumplir 3 criterios. Mo dindegi cheju sum samlo danye de ta jeba samlo danye de dingi kagayor. Yunji Entonces korimiyor. son diferentes y hay unos pasos, ¿no? El primer paso, que es la elaboración de este silogismo, y luego otro paso diferente es en la cognición inferencial. Tale sherab doji dingi diga nyamdo chubdeyor. Nyamdo danje ne Tú los has mezclado todos. Y entonces has pensado que la cognición inferencial es todo junto. No, yo diferencio 2 fases. Ya yunzi yanda che, Dos yunzi fases. yanda le dine jeba di jele tigres. Te geji tambo tsamare, geji niwa jeshe. Entonces hay un silogismo correcto y gracias a él surge la cognición inferencial, de la cual el primer momento es una cognición válida y los siguientes momentos son cogniciones subsecuentes. Ya jana kayo mare tanda ngazu tagri chi juro, tagri chi na odi sew chage. Dice, claro, es que no hemos estudiado lógica. Entonces, si nosotros estudiamos lógica y das. cómo funcionan los silogismos, pues entonces lo verás más fácilmente. Chedan yunzi tele dine mega she lori da tagri nina ne tagri ngole chia te ayo. Ya kayo. Por eso hay algunas personas que dicen que hay que estudiar primero teoría de los silogismos y después teoría de mentes. Y tienen Ya. su razón también. Ina tanda chirang cheba tende cheba di abur es. No, pero está muy bien que seas tan Muchas minucioso. Gracias. Ane da no motu ne cheli umgre tanda chenda cheba tondo ta anga ya cheba me changme cheba de tan tona ya momento. Y dice, vamos a ver si nos da tiempo a que dé una pregunta para cada uno de los que estamos. A ver, Rubén, tú eres el que Sí, organiza. ten sin palde, Karen, adelante. Tashirelek, Venerable Geshe-la. Oh, disle. Very nice to see you again. Ya, sí. Muy bien. Bueno, mi pregunta es con respecto a las cogniciones y entonces si Geshe-la amablemente nos puede establecer las diferencias entre las cogniciones erradas, equivocadas y engañosas. Ujú. Muchas gracias. Tu cheche, Geshe-la. No, ya, sí. Eh, Ya pudo. Vale. Gelati, ngati tatung ngachoti yamabuta sabes. Ina tatung hako pimientos. Tire ani tulsetan, loksetan, ani lueseba. Oh, di Dila que pa kare yores. tanda 당고 시와 럭시 주시 루이 시와 되게 되나네. ene ta nyanga chasho do lokpe shewasa lokpe shewasa di meba chile yoba chile meba chi yana karbo chi nakbo chi karbo chi ba dila chinjilo chimbe lo inza lokshi res di luwe shewa res lokshi ya res chuwe shewa ya res sunga res. Las peores de estas 3 son las cogniciones erróneas. Las cogniciones erróneas son las que están más equivocadas de todas. Entonces, son, por ejemplo, la cognición de que algo que existe no existe, o que algo que no existe existe, o que algo que es negro es blanco, etc. Y estas cogniciones que son erróneas son las 3 cosas. Son tanto erróneas como equívocas como engañosas. Pena karingo di batawudi lokshiri kayisana karingo yomar bas ko karingo sinza lokshiri. Por ejemplo, la percepción visual, la cognición visual que percibe una montaña azul, una montaña nevada azul, que a veces nos pasa desde lejos, parece que son azules, ¿no? Pues esta es errónea porque en realidad las montañas nevadas no son azules. No hay montañas nevadas azules. Karingo naware, nawa tar maduba insan, na yulian chuvari, cheda chushiri.
Y también son equívocas. ¿Por qué? Porque a esa persona que ve que está percibiendo las montañas azules, se le aparecen las montañas como azules y su objeto de apariencia también es incorrecto, porque también están ahí las montañas azules, con lo cual su apariencia también es incorrecta, con lo cual también son equívocas. ¿Os acordáis que decíamos que las equívocas son las que están equivocadas con respecto a su objeto de apariencia? 그 가는 공부 매번이네. 가는 공부 요번진데 전에 유라 루얼. Entonces, además, como está percibiendo algo que no existe como si existiera, pues está percibiendo montañas azules que no existen como si las montañas azules existieran, por lo tanto, entonces también con respecto a la realidad está equivocada, con lo cual también es engañosa. 루어스는 랑의 유디 또 맞도 저 루어스. Cuando no puedes comprender tu objeto, entonces tu mente es engañosa. O sea, precisamente no puede comprender el objeto, es una mente engañosa. 근데 최고의 양 근데 역시 많이 배워요. 변한 제가 참았다. 봉지도 보다 우디 나유 튼지라 나와다 맞죠 인간에 튼지나 튼지다 튼 제가다 오는 게 요래 봉지도 봐라 bomba 많이 받래 로파는 게 된다 버디 나유를 주인다 추버리 이나 거 로베시오 말 유도 두고 Lo sé, en mi lugar, lugar llamarés. 멜로와야 Entonces luego tenemos, 맞다 제가 참아디 멜로바레 주시리 로마 entonces tenemos luego, por ejemplo, las cogniciones inferenciales. Las cogniciones inferenciales, puesto que son cogniciones que son conceptuales, pues entonces son engañosas. ¿Por qué? Porque van a estar engañadas con respecto a su objeto de apariencia. Porque os acordáis que decíamos que se le aparece esa generalidad de sentido, el concepto, como si fuera el objeto final que está percibiendo, con lo cual son engañosas, pero no son son equívocas. No sé qué he dicho. Estas condiciones inferenciales son únicamente equívocas, porque no son ni erróneas ni son engañosas, porque están comprendiendo bien lo que quieren comprender, lo único que su objeto de apariencia se les aparece como si fuera lo que están comprendiendo cuando no lo es. Porque ese concepto de la transitoriedad del bolígrafo se le está apareciendo como si fuera la transitoriedad del bolígrafo cuando en realidad no lo es solamente un concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido son equívocas, pero no son ni engañosas ni erróneas. 반대랑 돌린 누구들 따나 누구 통도 와서 볼리가라고 뒤지 Palden, ¿ves este bolígrafo? tiene 시디 멜로바레 Entonces, en este caso, tu cognición sensorial visual es no engañosa. 어디 유튜브 인자 멜로바레 Porque estás comprendiendo el objeto, bolígrafo. 무슨 똑바다 말 똑바다 제외 유로 세부전 중인자네 맞추어 Y además también es no engañosa porque no lo estás percibiendo a través de un concepto, sino que lo ves directamente, aunque yo diría que no, porque eso es una imagen de un bolígrafo, no es un bolígrafo. Pero tampoco es una cognición errónea, estás comprendiendo el objeto del bolígrafo correctamente. 다디나네 숨도와 로아체 주시체 럭시에 숨근하네 로아 마임바 미로와 치고임바 베네 왕 무슨 참아데 무슨 세마 루아 마임바 mi lua chico 주시 말에 럭시 말에 아니 lugar llamaré es un llamaré lugar llamaré tú se llamaré 아니 lo se llamaré. 가야 마임바 테레스 멜로바레 Entonces tenemos, por ejemplo, la cognición directa no es ni engañosa, ni equívoca, ni errónea. 근데 루멜로시아디 유토마토르 잘
true matters at na yule true matters. Lo shi yema yi Entonces, ju yule true matters. lugar carela Yuto yul tomato, yul tomato. Vale, tomato. Entonces, ¿cómo las distinguimos? Las que son engañosas se distinguen por si comprenden o no comprenden su objeto, ¿no? Luego, las que son equívocas se distinguen por si están equivocadas o no con respecto a su objeto de apariencia. Y luego, las erróneas se distinguen por si están engañadas o no con respecto a su objeto, ¿cómo lo habíamos llamado? Discernido, espérate que lo voy a mirar aquí. A su objeto... ¿De aprehensión? ¿Enfocado? Objeto vinculado. Vinculado. Le cambié el nombre Vinculado. porque me parecía mejor vinculado. O sea, cuando lo pusimos en el... y ya se me olvidaba. El objeto vinculado. Entonces, que es el objeto que realmente estamos analizando, que estamos tratando de comprender, ¿no? Entonces, con respecto, si es equivocado con respecto a su objeto vinculado, es una cognición errónea. Si es equivocada con respecto a su objeto aparente o su objeto de apariencia, una cognición equívoca. Y si no comprende su objeto, es una cognición engañosa. Y puede ser, una cognición puede ser las tres, puede ser ninguna, puede ser unas sí y otras no. Puede ser, pero por ejemplo, aquí podríamos preguntar, si es engañosa, ¿es necesariamente siempre errónea? ¿Qué les parece si preguntamos eso? Que la Súper lua bien. ina, lo se impecciata. Lo ina. Lua sepa ina, lo se impecciata. Te chao man. Eso. Y dice que no necesariamente, le digo cuál. Que me nos dé un Tena ejemplo. yi do. Dice, por ejemplo, la cognición, las creencias ciertas, ¿no? Que son Yi ju de re samgyo de le yu to tu yo man. Chazan lo. las presunciones correctas, una presunción correcta. La presunción correcta no comprende su objeto. Yul toki mindora. Kana la me sungju na be ka tongpa ni de da sona. O tongyi de le sare samgyo. Ina de Sí. cheba ma cha kon la yu to tu yo man. De lo Deina los mares. lo Viene a lugares. yu yore. Y entonces esta cognición no es errónea, o sea, pero todavía no comprende su objeto, con lo cual es engañosa todavía. O sea, es engañosa, pero no es errónea, eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de cognición podría ser? Esta cognición que decimos que es una presunción correcta, por ejemplo, cuando estamos escuchando las enseñanzas de un maestro, en ese momento, imaginemos que el maestro está hablando sobre la vacuidad, entonces pensamos, pues sí, es verdad que los fenómenos deben ser vacíos de existencia inherente, pero no hemos comprendido todavía la vacuidad. Pero presumimos que es correcto, con lo cual es una presunción correcta. Pensamos, esto debe ser así, me parece que es así. Pero no tenemos esa certeza que da al comprender la vacuidad, ¿no? Con lo cual es engañosa todavía, porque todavía no hemos llegado a una cognición diferencial, pero no es errónea. Tene lo xie dan lo la musumre. Entre cognición errónea y cognición engañosa hay 3 puntos. Lo xie na lo yin be chap lo yin lo xie na zuma. Si algo es una cognición errónea, es necesariamente también una cognición engañosa. Pero si algo es una cognición engañosa, no es necesariamente una cognición errónea, como hemos visto. Ta tene lo xie dan chu xie le musumre. Lo xie na chu xie me chap chu xie na lo xie na ma chap. Y también hay 3 puntos entre cognición errónea y cognición equívoca. Entonces, si algo es una cognición errónea, es necesariamente también una cognición equívoca, pero no todas las cogniciones equívocas son cogniciones erróneas, como por ejemplo las cogniciones inferenciales.
다 주시다 루와라 무시요. Pero entre que las cogniciones equívocas y las engañosas hay 4 puntos. 다디게 뭐디 내가 저 망고면은 젤라 교육이 단다 텔레션. Ahora lo vamos a dejar aquí. Si no hay muchas preguntas, después yo os digo cuáles son los 4 puntos. Y vamos a dejar a otra persona. 현재 저신다 있는 따로나. Si tenéis otra pregunta. Sí, Ana Tuche Lucía. chege chela. 오케이. A ver, yo me voy muy atrás, algo muy básico, porque ahora que se estaba hablando de las causas y condiciones, analizando los diferentes tipos de cognición, me he acordado de una inquietud que me quedó cuando analizaba aquello de que para que se lleve a cabo una cognición debe de haber 4 condiciones, que es la condición causal, la condición de enfoque, o sea, el objeto, la condición inmediatamente anterior al momento de esta cognición y la condición dominante que puede ser específica o común. Entonces, en aquel momento yo pensé, bueno, pues claro, las 3 condiciones últimas, sí. Entonces, la condición causal debe de estar relacionada con el karma. Y más adelante se habló, sí, y más adelante se habló de que había 3 condiciones que tenían que estar, condiciones que tenían que estar presentes en una cognición. Y entonces yo pensé, ¿y dónde quedó la condición causal? Y entonces otra vez me surgió eso. Y entonces está ahí ese gusanillo. Creo que lo he entendido de una manera muy simplista y dudo mucho que sea así, por eso surge ahora la pregunta. Porque yo decía, entonces las causas, siempre hablamos de causas y condiciones, entonces la causa tiene que ver con las tendencias y el karma y todo eso. Vale. Espero haberme dado a entender. Bueno, lo que dijimos es que las otras 3 eran todas condiciones causales y que en causa, bueno, pero se lo digo a Priscila, en la cognición inferencial, la cognición de enfoque se transformaba solamente en la cognición causal, que era el Sí, silogismo también recuerdo. correcto. Entonces, ¿qué es la cognitivo tira? Nacho, ¿quién sum cognitus sepa chiqueala? Y me han ¿quién sí con la fecha se ves? ¿Quién tira mi quién tan de mata quién tan quién sí con la fecha se parece? sí. En ese malate que hay sin aquel que sum mato con esa marete. De eso santi ne quién da quién tan de mata quién sum mato con mechan. Ani quién di pecher leta parcha y saresa. Leta parcha la tiene que perder saresa. Samchis. Mire ves. 네네 단다 치랑게 제가 오치기도. Muy bien, has analizado muy bien las 4 condiciones. 게 시셔도 전에 유진, 미진, 다진, 대마다진 신시제. Entonces, si hay 4 condiciones, que son la condición causal, la condición de enfoque, la condición dominante y la condición inmediata. Las principales son la de enfoque, la dominante y la inmediata. Condición causal y causa son sinónimos. Son equivalentes. O también es equivalente con condición. Si dividimos condición causal en distintos tipos de condiciones, las condiciones causales pueden ser de enfoque dominantes o inmediatas. O sea, se dividen las otras 3. La condición causal. Entonces, digamos que la condición causal es la base de la división y las divisiones son la condición de enfoque dominante e inmediata. O sea, sería el genérico y las específicas. Entonces ahora, por ejemplo, nos hemos reunido aquí en Zoom y las causas y condiciones son, algunas de ellas son que antes hemos estado hablando en el grupo y hemos dicho, hoy nos vamos a reunir. Y hemos hablado con Gisela y todo.
O pedo de yo sare somebody that me you do this me quiero. Y luego, nuestra condición de enfoque en este caso sería pensar, oh, pues si estudio, pues después voy a avanzar y voy a tener más sabiduría, voy a mejorar. Todo con respecto a esta reunión. En taquis de zanatanga de samlo tanje o digo le de la di ko tagiendo está muy bien. Y luego la condición dominante serían todos los pensamientos que estamos teniendo de comprensiones y eso durante la clase. Dale ta zoom ki chajin da to zo de tema ta jin Y Chugo después, da la enda to zo y también manera, la también se. tagiendo Chugo shana da kora. ko khadu de la robo chin de na tema ta jin do. Y luego la condición inmediata dice que es la que sería la máquina. Que yo le preguntaba, ¿no sería eso la condición dominante, la máquina que nos permite comunicarnos? Eso. Dice, sí, en cierto sentido, sí. Pero, Moran min kare ko. Ana, Ana pregunta cómo te llamas. Ana que me doche le mi ta ina. Me do de mi quieres. Entonces, si miras a una flor, Ana, la flor es la condición de enfoque. De la de mi sheba kigiyor was. Me do to mi shish kigiro. Mi sheba de ese wangbo de ta quieres. Y luego, para poder mirar la flor, para poder generar esa visión de la flor, que es la condición visual de la flor, necesitas un ojo, que sería el órgano visual, que es la condición dominante. O No di te oímos. mi sheba de me do ton ro chi de zane. Ta dam de la ni yan tis. Me do zibe wang shi de chung chung tema ta ki sa. Ju tung tung ji kigiyor yi to ma cha ben de. O di tema ta ki. Y la condición inmediata sería el momento inmediatamente anterior a comprender la flor, que sería cuando casi ya estás a punto de ver la flor, ¿no? Era me quiere was. Así. Entonces, ese es el objeto de enfoque. En el método de mi tatu zane mi sheba kigers. Me do zibe mi shi. Y luego está la cognición que percibe la flor, ¿no? Que vemos esta flor. Migi teletene, Migi Sheva Kevare, Migi Sheva Taki, me want it. Y entonces, gracias a la flor, que es como condición, crece, se genera, surge la cognición visual que percibe la flor. Pero para eso hace falta también una cognición dominante, que es el órgano sensorial de la vista. And they metal took swap tal, Sheva Tamutiki, you thought to will manes. Jure, the Demataji said, he gets in you talk. Entonces, pero no comprendemos inmediatamente la flor. Nos la ponen y entonces hay un instante muy pequeñito que estamos viendo la flor, pero no la comprendemos todavía. Entonces, ese instante de ver la flor que todavía no la hemos comprendido sería la cognición inmediata, que es el momento mental inmediatamente anterior al momento que ya comprende la flor, que sería la cognición visual de la flor. Oh, then they give Migi Taki, Temataji, Sangmala, Minchik-dana, Judiense. Entonces, si le ponemos un nombre a esta condición de enfoque, a esta condición dominante y a esta condición inmediata, pues son condiciones causales. No, that did the delay down, Pajada, the Sangman Pajada. Y también podemos incluir el karma y las huellas kármicas. Conchoyanti, ¿quién? Sanati Gitura. Mixeti, ¿quién? Really? Sí, Really, le pregunto ya. entonces si podemos decir que el karma y las huellas kármicas son entonces también condiciones para el surgimiento de esa cognición visual. Y me dice, sí. Ya, en ese dato. ¿Y alguna otra pregunta? Josep, ¿tienes alguna pregunta? No, Josep. no.
vale, vale. Tenéis un nivelazo increíble y, y yo sigo como puedo. Algún día Bueno, voy a poder preguntar. Nga yabu ko vale, Mendoza, vale, ni ok. siwa tanto Gracias. Mendoza. Mm. kaya mara tanda lamsama kuna kaya mara kale kale amzo nyene ene Ya levane digo, yobane ya tietu kude y dice, no pasa nada, no hace falta comprenderlo todo inmediatamente, pero Mm. poco a poco pues iremos Mm. comprendiendo todo lo que no comprendíamos y avanzando. Vale, jirangi pues nye kokumindu sambate yang jikshenbare kare sana hama hobe kshenbare Y el hecho de que dices que no, es que yo no sé, eso es un conocimiento también, ¿sabes? Que no sabes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. okay. si eso voy a preguntar, que tengo una pregunta sobre el tema de los fenómenos obvios y fenómenos ocultos. Entonces, claro, en el lenguaje castellano habitualmente lo entendemos como antónimo, ¿no? Pero me pareció muy llamativo que el fenómeno obvio es de hecho como un subconjunto del fenómeno oculto. Entonces, cuando leo la definición, como que no lo acabo de entender. Entonces, no sé, parece que sigo viendo como que es algo antagónico. Entonces, ¿es algo que un fenómeno obvio se transforma en oculto? ¿Que es algo como temporal? ¿Que por algún Ah, motivo, pues porque no se puede ver bien en un momento, luego en otro sí que bueno, se puede ver aquí Gisela bien? me va a regañar porque Vale, yo estoy en la presentación según un maestro que no era Sonan Tapa, entonces Sonan Tapa no estaría nada de acuerdo con eso que yo dije, pero bueno, luego vimos que había otras maneras, ¿no?, de verlo. Gela, ngati tiskshabu hago cliente, porque ahí se di ngongyur tan kogyur chita nacho di ngongyur tan kogyur kona sipengi tona nala kona ani konin gewa insasare ra ini akera nala la literatura que antes de la son di konzo dire esa musumres ni musum kanda gente que es que la va ngongyur de esa sama kogyur es la mierda que niñe que quiere le digo no que es culpa mía. Tela tanga zo truptama wa shi yorwa chirama do de semza uma be tshi chaptan ngoju goju de tshi chata menda ya Entonces hay 4 escuelas, dice que es la Bai Básica, la Sotrántica, la Chitamatra y luego también la Mariámica, ¿no? Entonces cada una de las escuelas va a explicar los fenómenos obvios y ocultos con matices diferentes. tan do de wa ta chirama wa ta to ge goju da ngoju ge wa ma des ngoju se de samalo goju res chen la yo Pues la escuela, en general, la escuela Sotrántica y la escuela Bai Básica, ¿no?, que son las escuelas superiores, pues van a decir que todos los objetos obvios son objetos ocultos. kai se na ko yu to dang ko ne sha ge res ranzi tokbe yu to dang ko ne goju sha ngusum se me yu to dang cha ne ngoju sha chadang mo ba sa mo ngoju re sheje sa mo goju re chadang ngoju ne goju be chabe ju ni tere Secha Tamba goju Kogyura. mo ba sa mo ngoju Kaisena Ransin Topeti, ni ko du ju be su ji to ba cha Kodo Yubetsuki, Totugires, to ge res Tokyores. Entonces, bueno, estas escuelas inferiores dicen que todos los fenómenos obvios son también fenómenos ocultos. ¿Por qué? Porque ellos hacen esta división en términos de cómo se comprende el objeto. Y entonces dice que, como la definición te van a decir que, por ejemplo, de los fenómenos ocultos es que pueden ser comprendidos de una manera oculta por una cognición conceptual que los comprenda. Entonces hay una cognición conceptual que los comprende y los va a comprender de manera oculta. Y entonces, por eso dicen que son ocultos. Y entonces dicen que oculto es sinónimo de existente o de objeto de conocimiento. O sea, todo lo que existe es un fenómeno oculto, pero dependiendo de... también puede ser un fenómeno obvio
sí lo está comprendiendo en ese caso una cognición directa. Que hace cosas de musun kitona ani korabi ani ngogyo chakira. Chala chagaran chipala. 그래 뭐 참은 줄 나외 거네도다 다디네 Entonces todos los 우마베도 다 fenómenos, 태징로라 무주다 고주스나나 고 개와차기요 뭐 entonces para las cheta semsa ta umala que Entonces todos los fenómenos funcionales, todos los objetos funcionales, o sea, todo lo que es transitorio, son objetos obvios para estas escuelas, ¿no? Para la escuela Saltrántica y la escuela Boy básica. Pero luego para la escuela Chitamatra y la escuela Matiamica con la chilesa, y la escuela Matiamica y la escuela Chitamatra van a decir que son incompatibles, como tú. 가니 세나 유토니 가사지 거네 군주도 고주샤기요 Porque ellos hacen la división no en términos del modo de comprensión del objeto, sino de la persona que comprende el objeto. 가사 상만 말에 산제다 자스 빠빠다 도저리 쓰기요 말에 소수적으로 되는 Entonces ellos, por ejemplo, excluyen de la manera de dividir los objetos a los budas y a los seres nobles. Y solamente se fijan en los seres ordinarios. 소수적으로 문주이는 문주래 소수적으로 고주이는 고주래 있어. Por ejemplo, si algo es un objeto obvio para una persona ordinaria, entonces es en general un objeto obvio. Si algo es oculto para una persona ordinaria, entonces se dice que en general es oculto, o sea, ya es oculto por sí. Son incompatibles. 산제 빠빠라도 상만 문주래. Para un Buda todos son fenómenos obvios, porque él comprende todo con cogniciones directas, todos los fenómenos. 다시는 소수적으로는지 토마르 따야 달에 되는 또고나 고주 소수적으로는지 토마르 따야 달에 되면 고치네 무슨도 통하게 속다 티로를 잡아도 세도 문주래. Entonces, ellos lo definen diciendo que si es algo que un ser ordinario, al comprenderlo por primera vez, no tiene que comprender necesariamente a través de un silogismo correcto, entonces es un objeto oculto. Mientras que si un ser ordinario, al comprenderlo por primera vez, lo comprende con una cognición directa, entonces es un fenómeno obvio. Con lo cual están completamente separados ahí. 세상만도 제일 뜻이 좋은 뜻대양 갈래갈래 지야 좀 당기에 제침부터 Entonces esto es una materia que en realidad pertenece a la asignatura de debate, a la asignatura básica de debate, y dice, pues por eso en el futuro, si tenemos tiempo, también podemos aprender esa asignatura. Pero supone que cuando ya hemos llegado aquí ya conocemos esas divisiones. 베네시아잖아. 지난주 되네 유주간도 nem다. 대번이 nem다. 삼삼 드라마에도 같은 거래. 삼삼도 되는데 삼삼 우마베도 딘딘면도 뭔가 되는 거래. 맹직벌에 Entonces, 좀 생각해요. si investigáis en internet, dice que Sela, pues, por ejemplo, las dos verdades, ¿no? Si miráis cuáles son las dos verdades en el budismo, pues vais a ver que va a haber definiciones diferentes dependiendo de las escuelas. La definición de Vai básica va a ser diferente de la Sautrantika, diferente de la Chitamatra, diferente de las Svatántrica, Prasangika, Madhyamika, con lo cual es el mismo nombre, pero se refiere a diferentes cosas dependiendo de la escuela porque lo definen de maneras diferentes. Entonces ese pensamiento tuyo de que en realidad los objetos obvios y los ocultos son incompatibles es correcto, has acertado. Tichinank. Okay. Muchas gracias. Vale,
¿Hay alguna otra pregunta? Dime nada, dime dos, rimbocha, 가리. 아, rimbocha. 어리 들이 두제 Dime dos. 링가들. Musi ritina. 알레 어리. 뭐시 페네 가리다. Tira, musi tira. 로와다. Lua ta rupa. Rupa luwa la musi, ¿no? Vale. 어. 야야야. Entonces, como no hay preguntas, le digo, pues, ¿por qué no nos cuenta lo de los 4 puntos entre las cogniciones equívocas y las engañosas? ¿Cuáles eran los 4 puntos diferentes? 로와다 주원이가 이메 뭐디 대샤군 주도 서로. 로와야이 주와야이 버데 록시샤. Entonces, algo que es ambos, que es tanto una cognición equívoca como una engañosa, es una cognición errónea. 베나 동가르 세우나 와시도. Por ejemplo, como la cognición 나는 가리 visual, 뭐 que ve la concha blanca como si fuera amarilla, o la que ve la montaña azul, la montaña nevada azul. 다 주시인라 로마 임바치로다. 주시인라 로마 임바디 제바츠마. Entonces, algo que es una cognición equívoca, pero que no es engañosa, pues es una cognición inferencial. 다드네 로와이라 어리 로와이라 로와다 주시로 멜로마로. Tulse mayimpa, 알레 로와이라 주시 마임바. puayila, tulse mayimpa. 알레 로와이라 주시 마임바디 에네 베나차샤나 나라망에. Por ejemplo, entonces esta sería una percepción inatenta, que todavía no las hemos estudiado. Pues una percepción inatenta es equívoca y no es engañosa. Es 뭐디 equívoca porque 나라망에 바인다 유망에 바레 유망에 잔 로와. 이나 나유로 추요마. entonces es conceptual, por lo tanto es equívoca con respecto a su objeto de apariencia, pero no se equivoca pero sí comprende su objeto. Yultogitus, yultogimindokela. 유도금에 잔 로와. Pero eso, no comprende su objeto, perdón. No comprende el objeto, o sea, y por lo tanto es engañosa. No, pero no es tulpa, perdón, no es equívoca. O sea, estábamos diciendo que no es equívoca, pero es engañosa. Entonces, es esta percepción inatenta, que es, por ejemplo, que como es algo visual que no nos hemos dado cuenta, con lo cual no es conceptual y no se engaña con respecto a su objeto de apariencia. Lo ha percibido tal cual era. Pero sí que es engañosa porque no comprende su objeto. Hemos dicho que para ser engañosa tendría que no comprender su objeto. En este caso sí, en este caso no comprende su objeto, por lo tanto es engañosa, pero no es equívoca, ¿vale? Una percepción inatenta es engañosa, pero no es equívoca. Y por eso se incluye dentro de las cogniciones directas, porque no se equivoca. Dentro de las cogniciones directas, las que comprenden su objeto y las que no. Las que comprenden su objeto son cogniciones válidas, llaman HS o subsecuentes. Y si no comprenden, son inatentas. Por ejemplo, es el caso de que estamos viendo algo que nos llama muchísimo la atención, un espectáculo que nos está pareciendo como muy, eso, ¿no? muy especial y toda nuestra atención está ahí. Al mismo tiempo hay un sonido que lo estamos oyendo pero no lo llegamos a comprender.
¿no? No lo llegamos a conocer ese sonido. Entonces, una percepción inatenta. Se nos aparece Ya, correctamente, pero no lo comprendemos. Tiranzo de Tonis. The Cabana, Megaship, Shukshimutagata. And the Chilla Kalachi Sagata. And Kalatona, young, and that Dama the Sagata. Y ya no sé si habréis visto eso. Por ejemplo, hay una persona que está mirando el teléfono y está viendo tonterías esas de teléfono con tanta atención que está comiendo cosas y se le ha acabado y entonces le cambian el plato por otra cosa que no es comida y entonces come la otra. Pues les da de broma. Pugutus Demotate, Demoshuk, paying shoot the Chile, Congo Chile, Pato, Zoro, Chena, Megatona, Yaungeto, nada más this. Y también los niños, por ejemplo, cuando están jugando a los videojuegos y la gente pasa para arriba, para abajo, hacen de todo, ellos ni se enteran. O sea, les llega la información, pero no la procesan, digamos. You tomato on lower in a Rangano tree of Mari, now 7 Nangyo. Entonces, puesto que no comprenden su objeto, son engañosas estas cogniciones de percepción inatenta, pero no son equívocas porque su objeto de apariencia se les aparece correctamente. Taniga Mayibati, and Medo to a Mishito di, Medo Tobe Samajora Mishit then it Loa Mari, Joshi Amari. Mushit in it. Entonces, luego una que no es ninguna, que no es ni engañosa ni equívoca, sería, por ejemplo, una cognición válida que percibe la flor, con la cognición visual, ¿no? Estás viendo la flor con la cognición válida y eso ni es engañosa ni es equívoca. Hola, so Mushiti Uzais. Bueno, entonces ya hemos explicado los 4 puntos. What did it taxet? Tambatan, Taxematambina, Mutin de Tamagoshena, and it chap my job said to Entonces, si hacéis este ejercicio de comparar 2 fenómenos y ver cuál es la diferencia lógica, cuáles si son 3 puntos, 2 puntos, equivalente, es incompatible. Este ejercicio es buenísimo para la mente y nos va a hacer ver, pues eso, que fenómenos son cuáles no son cuáles son necesariamente qué otra cosa, etc. Penanya Girandol Chivastangos. Musumdan, Samanila Chavarkario. Dice, bueno, os voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es que todavía vosotros no habéis visto la cognición válida, la hemos visto un poco por encima, pero bueno. Dice, ¿cuál es la diferencia lógica entre cognición directa y cognición válida? La cognición válida es la cognición que comprende su objeto en el primer momento. Es el primer momento de comprender su objeto. O sea, no es engañosa porque comprende el objeto. Entonces, ¿cuál es la diferencia lógica entre la cognición válida y la cognición directa? Ana tenía una pregunta que se levantaba, una respuesta, ¿no? No, porque ya lo has dicho tú. Yo iba a no decir, dicho, es que yo decía, es que la condición válida puede ser una condición directa, pero en el primer momento, es decir, es una cognición nueva. La condición válida siempre tiene que ser una condición nueva. Entonces, ¿cuál es la diferencia lógica entre cognición válida y cognición directa? O sea, por ejemplo, ¿todas las cogniciones directas tienen que ser necesariamente cogniciones válidas, tienen que ser nuevas? ¿O las habéis subsecuentes también? O, por ejemplo, ¿todas las cogniciones válidas tienen que ser cogniciones directas? ¿O también las hay que no lo son? También las hay que no lo son. Entonces, ¿cuántos puntos crees que hay? Porque la condición es que una condición directa puede ser solo directa y bueno, es válida en el primer momento, cuando es nueva, y en la subsecuente ya no es válida. Siempre tiene que ser nueva. Que tampoco mares. Que ni pasumati que mares. Vale, pues ya tienes un trozo pensado. Ahora por el otro lado. Ahora la cognición válida
¿Es siempre directa o no? No, no lo hemos visto, pero yo creo, como ya sea por lo que hemos visto anteriormente, que no siempre Ja, tiene que se ser imagina directa, puede ser otro tipo de cognición, pero tiene que mucho ser siempre nueva. Maquiavlar gitu. Dice, pecha mucho más empático, sarpati gingores. Tiene mucho más empático ni siquiera esa. Venga, vale, pues Mucho entonces más tenemos 4 puntos. Musilleres, va. 4 puntos. Ya nos vamos a preguntar cada uno de ellos. Y tenéis que dar un ejemplo, ¿eh? Porque como ni una no tiene que ser necesariamente la segunda no tiene que ser necesariamente la primera, ni la primera tiene que ser necesariamente la segunda, entonces tenemos así, ¿no? Dos conjuntos con una parte común. Pero Coincidencia. eso se llama 4 puntos, ¿no? Entonces es lo que llamamos nosotros 4 puntos. Aquí, como tenemos 4 puntos, vamos a ver si podéis decir los 4 puntos. Tampoco ni ni pemu. Venga, algo que es ambos. Algo que sea ambos. Que sea una cognición válida y una cognición directa. Cualquiera, a ver. Uy, Tenzin, es que no lo hemos visto. No te sigues maresa. Vale. No te tapas. Bueno, en un primer momento es un de una poco cognición difícil. directa. Tú lo has dicho, tú misma lo has dicho. Has dicho que el primer momento de una cognición directa era una cognición válida. Este es Porque ambos. en algunos, porque varias veces a ti se te salió así de decir, no, pero válida porque tiene que ser el primer momento, porque válida solo es el primer momento. Entonces de ahí lo he cogido ahora. Vale, pues ya la tenemos. La que es ambos ya la tenemos. El primer momento de la cognición válida. ¿No? Por lo tanto, puede ser que una flor, también puede ser, supongo yo que también puede ser una cognición inferencial, la primera, no la subsecuente, o sea, la primera cognición inferencial. No, pero hemos dicho que porque tiene que es ser nueva. ambos. Ahora estábamos pidiendo que es ambos, que tanto es una cognición válida como una cognición directa. Y hemos dicho que es el primer momento de la cognición directa, ese es ambos, ¿no? Sí, eso es ambos. El Vale, ahora subsecuente algo de que una es- condición directa no sería una cognición válida. Vale, pues entonces ese es uno de los puntos también. Es un punto, es el punto que es una cognición directa, pero no es una cognición válida. Ese es el segundo No. punto. Vale, pues ahí lo tienes. El segundo momento de una cognición válida es una cognición válida, pero no es una cognición directa. No, perdón. Lo he dicho todo al revés, perdonad. Sí, El pero sí. segundo momento de una cognición directa es una cognición directa, pero no es una cognición válida porque no es nuevo. ¿Vale? No es nueva. Y entonces ahora tenemos ya 2 puntos, que es ambos. La cognición directa, primer momento, también es válida y es directa. Tenemos el que es directa, pero no es válida, que es el segundo momento de esa cognición directa. Y ahora algo que es válida, pero no directa. Una cognición válida y no es directa. O sea, es un primer momento, pero no de una cognición directa. De una cognición inferencial. Lleva que sí tampoco. El Muy primer bien. momento de El una primer cognición momento de inferencial. una cognición inferencial. Y ahora nos queda el cuarto punto, que sería algo que no es ninguna de las dos. Que vale cualquier cosa. Pues Ya una podéis decir cognición subsecuente. con lapson di. En uso yimpa, chema ma yimpa lapson di. Lleva que sí tampoco. Ale, mare, en uso yimpa, en chema ma yimpa con lapson di. En uso que chiñipa. Lapson. Algo que no sea ninguna de las dos. Dar el cuarto punto. Que no sea ni una cognición válida ni una cognición directa. Bueno, lo dijo Ana, una cognición subsecuente, por ejemplo. Chese, chochen. Sí, No, yo sí. creo que subsecuente y además, por ejemplo, inferencial, ¿no? Que no es el primer momento, ya sería el siguiente momento. Claro, un segundo momento de una cognición diferencial no es ni un primer momento, por lo tanto no es una cognición válida, No ni es es válida. una cognición directa. Ni chese que chiñipa, Rubenki. Chese que chiñipa, chochen. Mare, jepak, konda. Jepak que chiñipa. Estamos también. Jepak que chiñipa. Eso es muy bien, porque le he dicho lo de las subsecuentes, dice, sí, lo que pasa es que las subsecuentes, pues
pueden ser cogniciones directas, claro. 어, 지방까지 Pero bueno, ya, eso ya lo iremos viendo, es que no estamos adelantando. Nacho, Lori, ¿tú Dringane. qué se te llamará? 럭시 yang 무슨 말이 참 말해. Por ejemplo, la cognición errónea también tampoco es ni cognición válida ni cognición directa. 얘는 아주 누구디야. 보니까 그러 어디에 Y este bolígrafo llama tampoco María. es ni una cognición válida ni una cognición directa. 얘는 계란다 나다 남들이 좀더 되게 Y 참으로 tú, y yo, y todos 응, nosotros 무슨 말. tampoco somos cogniciones directas ni somos cogniciones válidas. No somos 얘는 cogniciones. 이제 보그라치. Y los cuernos de conejo. Ya. 나게네도 Y las flores del cielo. 나는 왜 그렇지? Y también el pelo de la tortuga. 얘는 No tiene pelo la tortuga. Y las alas del cocodrilo. 제게 보고지. 아니, 주신기 삭바. 아니, 미슈고. Sí. Y el rabo de las personas. 근데 망고야 그래. 많이 네가 많이 배면 망고도. Y hay un montón de cosas que no son ninguna de las dos. 어디에 삼로다는 근데 이거 때 테레 삼자 이거 때 할게 두레스. Este ejercicio de mirar cuál es la diferencia lógica entre dos fenómenos es muy bueno para la inteligencia. 근데 이거 옆에나 저렇게 나와게 한 거지. Y si mejoramos nuestra inteligencia, también nacerá en nosotros la luminosidad de la sabiduría, 근데 물론 뭐 말이 그렇게 했어요. la claridad de la sabiduría y la luminosidad de la sabiduría que eliminará la oscuridad de la ignorancia. 지금 잡아야 선대되나. 선대지기 전에 세기 달로 띠무면 받았어요. cada tenju shunu to bai lo de pobe na wa te du su su ga nga de. Y eso, por ejemplo, lo dice en la oración que hay para Manjushri. Buddha de la sabiduría. Chenden que es el que dice, amoroso, que la luz de tu sabiduría despeje por completo la neblina de mi ignorancia y tras comprender las palabras del Buda y sus comentarios, confiéreme la luz del intelecto intrépido. O sea, intrépido como rápido, una inteligencia rápida. Lote popenawa será de yopo de Hakoya. Sí, la luz de la sabiduría. 야오도 내가 텔레 쇼페 잠배야 서바다 마르바스나데 마르바스나데 센데쇼데 모놈디야. Entonces, para mejorar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, por las mañanas podemos visualizar a Manjushri y recitar Om Marapachanadi unas cuantas veces con el mantra de Om Marapachanadi y después recitar esta oración que viene en la alabanza del discípulo Manjushri, que la conocemos todos. Vale, pues entonces hoy lo dejamos aquí. No, dice que si tenéis alguna pregunta, ya, pero es que se ha hecho un poco tarde. Sí. Es importantísimo el interés que estáis poniendo por estudiar. Muchas gracias por vuestro interés. Y en el futuro también podemos hacer clases sobre meditación y sobre otros temas, así de vez en cuando, que no sean muy largas, que sean cortitas. Y un saludo muy especial a todos. Y que veáis el altar de mi cuarto.
Que es, Tela, bueno, oh, ellos tienen un verbo especial cuando vas a ver aquí. deidades y eso. De como visitar o algo así. Y ahí tenéis a Manjusri. Ay, no me tenés a tú. Y aquí, Ok. vale. Oso, Ok. destile. Entonces Oh, le será. adiós. Dormí Adiós. bien. Chinang, muchas gracias. Ok, destile. Kuchenage, Chela, muchas gracias, Ok. Tencindo, Olcar, Sí, muchas sí. gracias, Rubén, y a Sí, sí, bueno, todos. muchas gracias a todos. Y Muy bien. igualmente, Sí, muchas sí. gracias. Hasta pronto. Hasta Destile. Hasta pronto. pronto. Gracias, qué enriquecedor. Gracias. Ok. Paso, destile. Gran nemkore kira. Doyaki Ya. pugo chunjuchi do de surchila. Oh, Kira ma pena nga chotto ino. Vale, oh, ya. Ah, namsati kodo, sinabu suju kodo. Woki yecho. Ah, dipu me da, ngala tido. Ade. Oh. Vale, pues nada, chao chicos. Hasta la próxima. Adiós.